El doctor Ricardo Fábrega ha hecho en sus palabras una mención a alguien que nos ha dejado, al doctor Carlos Guillermo Bazán Sender, ex ministro de Salud, ex secretario ejecutivo del Organismo Andino de Salud por 2 periodos, distinguido estudiante sanfernandino, y en su deceso estaba en el cargo de presidente del Directorio de Sistemas Multidisciplinarios de Salud de Solidaridad. Voy a pedirles que se pongan de pie para, en su memoria, ofrecer una oración, un recuerdo y un minuto de silencio. Muchas gracias. Muchas gracias. Doctor Carlos Guillermo Bazán Sender, presente. Doctor Carlos Guillermo Bazán Sender, presente. Doctor Carlos Guillermo Bazán Sender, presente. Voy a dar la palabra al doctor Óscar Ugarte, quien va a hacer una semblanza del doctor Carlos Guillermo Bazán Sender. Señor rector de la universidad, señor decano, autoridades, amigos y amigas todos, un honor para mí el que me hayan dado esta oportunidad de hacer una breve semblanza de un amigo entrañable de todos nosotros, el doctor Carlos Bazán Sender. Es difícil expresar en breve tiempo el reconocimiento que seguramente todos tenemos a la figura de Carlos. Yo quisiera sintetizar en 4 aspectos de su vida que creo que retratan esta trayectoria desde que era estudiante. La primera de ellas, el haber participado de estudiante en las luchas por la reforma universitaria en el país. Su promoción justamente se llama promoción Reforma, del año 1964. Y debemos recordar que la ley 13417 del año 58 incorporó con énfasis la reforma universitaria como uno de los cambios importantes en la vida nacional. Recordamos que la reforma surge como una aspiración en Argentina, el famoso Grito de Córdoba en 1918. El año pasado se han conmemorado 100 años de esa gesta, pero no logró plasmarse en el Perú como sí en otros países, porque los intentos frustrados a fines de los 40 fue uno de ellos, terminaron por otras circunstancias con crisis política que truncaron ese proceso. Hasta que retornada la democracia, efectivamente en el segundo periodo del presidente Manuel Prado, el Congreso aprueba esta ley 13417 que impone la reforma, que implanta la reforma universitaria en el país. Esto significaba cátedra libre, participación estudiantil, amplia participación democrática, etc.
Pero esa ley tenía un artículo que luego fue considerado el artículo infame, porque hacía una excepción, porque decía que todo eso se aplicaba en la universidad, excepto en la Facultad de Medicina. Y era lo que la vieja oligarquía médica había conseguido, de que esa modernización universitaria no entrase a la Facultad de Medicina. Y así se empezó la reforma. Sin embargo, años después surgió de la juventud sanfernandina ese espíritu rebelde, pero democrático, de que se incorporase también en la Facultad de Medicina estas ventajas. Y bajo el liderazgo de una promoción a la cual perteneció Carlos, y donde uno de los líderes era el hoy psicoanalista famoso e intelectual peruano Max Hernández, se impulsó una lucha que se convirtió en una huelga nacional estudiantil. Max Hernández era presidente de la FUS en ese momento, de la Federación Universitaria de San Marcos, pero su promoción de medicina, que le integraban muchos otros colegas combativos y decididos, llevaron al nivel en el que el Congreso tuvo que reconocer y efectivamente anuló ese artículo que hacía la excepción para la Facultad de Medicina. Carlos fue parte de esa gesta y por esa razón creo que él ha tenido marcada en su vida una voluntad social y de cambio muy importante, que se ha expresado luego en otras facetas. Porque una segunda faceta, que creo que lo ha mostrado y en buena hora el año pasado también, la Facultad de Medicina hizo un simposio con relación a los 40 años de Alma Ata y tuvieron me parece una excelente idea de que haya algún ministro de salud o exministro de décadas que expresasen lo que significaba para su gestión, su experiencia, Alma Ata. Y Carlos fue invitado para expresar justamente en los 80, inmediatamente después del 78, ¿no es cierto?, de la conferencia de Alma Ata, habiendo sido el ministro en ese periodo que significó para la gestión. Y él nos relató, y efectivamente eso se constata, claro, no solo en su periodo, sino en todo ese periodo de los 80, un esfuerzo por incorporar en la práctica los principios de Alma Ata en la salud pública peruana. Esto es parte del balance, son procesos que se iniciaron, frustraciones en diversos aspectos, pero fue parte de un cambio importante porque es un periodo en el cual, dentro de la orientación de Alma Ata, también estaba en vida, por supuesto, y también tuvo un rol muy importante David Tejada, que había sido subdirector general de la Organización Mundial de la Salud y luego ministro. Justamente Carlos Bazán le entregó la posta en el cambio de gobierno a David Tejada el impulso al primer nivel de atención y todo este concepto de la promoción, la prevención. Muchos de los centros de salud que hoy existen surgieron ahí y algunos, bueno, un poco antes, es parte de lo que un poco pintorescamente se le dice Transformers, porque fueron puestos de salud que luego por la necesidad se convirtieron en centros de salud, luego en centros materno-infantiles, luego en hospital, algunos de ellos subsisten como tal. El Hospital San Juan de Lurigancho, el Hospital de Atevitarte actual, el Hospital Lanfranco Laos, el de Chosica, etcétera. Son parte de esa experiencia
de implantación de la atención primaria de salud en las condiciones a la peruana, digamos así, que ha dado estos resultados que ahora podemos a la distancia decir no fueron cambios suficientes, etcétera, pero en su momento era un esfuerzo importante y Carlos, como ministro de Salud, fue parte de esa lucha. Pero creo que él ha vinculado a esta experiencia de vida la excelencia profesional y la excelencia como especialista. Un cirujano pediatra sumamente reconocido, exitoso, que ha sabido combinar este compromiso social que lo ha demostrado en diversos momentos y desde estudiante, con el ejercicio profesional en el mayor nivel posible de excelencia en la práctica clínica o quirúrgica como él lo ha hecho. Vinculado a la práctica privada, como sabemos, en la Clínica San Felipe, que es donde finalmente pasó las últimas horas de su vida, pero completamente dedicado, habiendo sido antes también no solo integrante activo, sino director del Instituto Nacional de Salud del Niño, de Breña. Por lo tanto, combinando niveles de práctica profesional que él siempre consideró complementarios y no contradictorios. Y creo que en la última etapa de su vida ha tenido la posibilidad de ejercer otra experiencia y siempre vinculada a esa inquietud social. Como presidente del directorio del Sistema de Solidaridad de la Municipalidad de Lima, SISOL, que es en el cargo en el que la muerte lo alcanza y donde él lo que ha iniciado o retomado como su experiencia de vida, pero claramente señalado porque ha sido partícipe en diversas reuniones donde él expresaba esta voluntad, hacer de toda esta oferta de primer nivel de salud de la Municipalidad Metropolitana de Lima parte de ese primer nivel fortalecido que se requiere para garantizar una atención de calidad para el pueblo peruano. Es en este empeño, en este esfuerzo que tiene este problema de salud que lo lleva a la muerte. Pero sin duda, su trayectoria, su experiencia de estudiante, de profesional, de autoridad pública, también vinculado a las cuestiones gremiales, vinculado al colegio profesional, a todas las diversas formas de institucionalidad de la salud pública, lo muestran como un profesional excelente y como un ejemplo a seguir, alguien que nos deja muchísimas enseñanzas y que estoy seguro todos nosotros lo sabemos reconocer. Por ello, Carlos, batallador incansable, todos te deseamos descansa en paz. Gracias. Muchas gracias, doctor Oscar Ugarte.